Hello, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy interesante que es el tema de mecanismos de patogenicidad. Un tema que forma parte de la materia de bacteriología. Así que si ya estás llevando esa materia, creo que este video te va a ayudar mucho. Pero si estás viendo, por ejemplo, inmunología o te encuentras en el tema del sistema inmunológico en patología, este tema creo que también te va a ayudar a complementar mucho la información y vas a poder ahora conocer la otra cara de la moneda y cómo es que las bacterias tienen estos mecanismos para poder evadir a nuestro sistema inmunológico. Comencemos. Como ya hemos estudiado y conocemos, nosotros los seres humanos poseemos uno de los sistemas más completos de protección, que es nuestro sistema inmunológico, el cual se encuentra diseñado, obviamente, para protegernos de los diversos agentes patógenos a los que nos exponemos durante toda nuestra vida. Dicho sistema inmunológico se divide, como ya hemos estudiado, y si no lo recuerdas, te invito a seguir mis videos anteriores. Se divide en inmunidad natural, la cual no requiere un contacto previo con ente patógeno y aunque no posee memoria, cuenta con diversos mecanismos como lo son las barreras externas y las internas, la inflamación, la fiebre y otros mecanismos que tiene esta inmunidad natural para poder protegernos. Y por otro lado tenemos a la inmunidad adquirida, que sabemos que esta se desarrolla en días o semanas y requiere un contacto previo al antígeno y sabemos que tiene una diversidad extensa, es altamente específica, cuenta con memoria, se refina tras las exposiciones y cuenta con mecanismos como la inmunidad humoral y celular. Si bien es cierto que ambas inmunidades trabajan de manera conjunta para brindarnos una protección, entonces, ¿por qué nos enfermamos? Esta interrogante se puede explicar desde diversas ramas, pero desde el enfoque de la microbiología, específicamente de la bacteriología, se puede explicar por los mecanismos de patogenicidad que poseen las bacterias a los que estamos expuestos. De manera específica, las bacterias a lo largo del tiempo han ido evolucionando hasta el grado de poder evadir a nuestro sistema inmunológico. Antes de adentrarnos más en el tema, es importante definir algunos conceptos. ¿Qué es la salud? La salud para la OMS es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad. ¿Y qué es la enfermedad? La enfermedad es el resultado del daño o la pérdida de función de un tejido o de un órgano debido a la infección o respuestas inflamatorias por parte del hospedador. Entonces podemos decir que esta enfermedad, vista desde este enfoque, se produce como una consecuencia en la que se combinan tanto las lesiones que se ocasionaron por la infección de las bacterias y las secuelas que se produjeron de la respuesta innata e inmunitaria contra la infección. ¿Qué es una infección? La infección es el establecimiento de un microorganismo en un huésped. Normalmente cuando se habla de microorganismos, hablamos de microorganismos patógenos que pueden o no generar un daño en el huésped. Y entonces, ¿qué es un patógeno? Un patógeno es un microorganismo que puede generar una enfermedad en el huésped. La patogenicidad refiere a la capacidad de un microorganismo de causarle daño al huésped. Caso contrario de la virulencia, que aquí refiere a un potencial cuantitativo de un microorganismo de producir una enfermedad. Dicho de otra manera, es el grado de patogenicidad que tiene un microorganismo. Y la patogenia, por otra parte, es la secuencia de sucesos celulares y tisulares que tienen lugar desde el momento del contacto inicial con un agente etiológico hasta la expresión final de la enfermedad. Como mencioné, un patógeno es un microorganismo que puede causar una enfermedad, mas no es condicionante que siempre la genere. Por ejemplo, en el caso de nuestra biota intestinal, sabemos que muchos de los microorganismos que ahí se encuentran favorecen, por ejemplo, la digestión de la comida, nos ayuda a producir ciertas vitaminas, nos protegen. Y estos microorganismos, aunque son patógenos, porque pueden causar una enfermedad, mientras se encuentren en un contexto o en una situación favorable, se van a mantener de manera inocuos. Pero cuando las condiciones del hospedador no son buenas, no se favorece por una mala alimentación, estrés, etc., entonces este patógeno puede generarnos una enfermedad. Y la patogenicidad, como mencioné, se refiere a algo más cualitativo, o sea, ¿tiene o no la capacidad de generarnos un daño? Por ejemplo, en el caso de las arqueobacterias sabemos que a nosotros los seres humanos no nos generan alguna enfermedad. Entonces, para nosotros, las arqueobacterias no tienen patogenicidad. Por el contrario que la virulencia es algo más cuantitativo. Por ejemplo, una bacteria puede tener un grado de patogenicidad muy alto. Hablando de virulencia, entonces, salen dos conceptos más.
los islotes de patogenicidad, que son ciertas regiones que se encuentran en el cromosoma o en los plásmidos que van a contener diferentes grupos de genes que van a codificar numerosos factores de virulencia. ¿Y qué son estos factores de virulencia? Van a ser ciertas estructuras o actividades complejas que van a desarrollar los microorganismos que van a influir en las funciones del huésped y le va a permitir al patógeno crecer e incluso también evadir al sistema inmunológico. Por ejemplo, algunos factores de virulencia que pueden codificar estos islotes de patogenicidad son, por ejemplo, la cápsula, las toxinas, las exotoxinas, las endotoxinas, la manera de adherencia y de invasión, entre otros. Una infección se va a producir siempre y cuando las bacterias logren primero atravesar a nuestro organismo. Y para ello tienen que atravesar a las defensas que poseen nuestra inmunidad innata, como lo son las barreras, como la piel, la mucosidad, el epitelio ciliado y las secreciones que contienen sustancias antibacterianas. Una vez que estas barreras se alteran por algún desgarro o alguna quemadura, esto va a crear una vía de entrada para que estos microorganismos penetren a nuestro organismo, generen una infección y con ello puedan generar una enfermedad. Por ejemplo, en caso de la piel, que sabemos que es una de nuestras barreras más importantes, esta piel en su epidermis va a poseer una capa gruesa córnea de células muertas que nos van a proteger ante las infecciones. Pero cuando hay algunos cortes o algunas quemaduras, va a crear una vía de entrada para ciertas bacterias que se encuentran fuera de la piel, como lo son, por ejemplo, el Staphylococcus aureus o el Staphylococcus epidermis, que forman parte de la biota normal de la piel, pero cuando logran ingresar a través de estas alteraciones de las barreras, pueden llegar a generar muchos problemas. Sabemos que el aparato respiratorio, el aparato digestivo y el urogenital pues posee ciertas cavidades y ciertas aberturas naturales que están protegidas por defensas como lo son la mucosidad y el epitelio ciliado que se encuentra tapizando el aparato respiratorio superior, o por ejemplo algunas secreciones antibacterianas como lo son la lisozima en las lágrimas o la mucosidad y los ácidos y la bilis en el aparato digestivo, que van a tener la función de protegernos para evitar que por estos orificios entren ciertos microorganismos. Sabemos que en el caso de las bacterias gram negativas poseen una membrana externa, que esto les va a favorecer una resistencia ante la lisozima y las secreciones ácidas y de la bilis. Es por ello que las enterobacterias pueden ser capaces de llegar a colonizar el aparato digestivo. Una vez que las bacterias logran atravesar nuestras barreras, estas son capaces de invadir, adherirse y colonizar a nuestro organismo. Para llevarse a cabo la colonización, la bacteria requiere utilizar y desarrollar mecanismos que le permitan mantenerse y sobrevivir en el hospedero. Recordemos los factores de virulencia. Y uno de estos ejemplos son las adhesinas. Las adhesinas, que son proteínas, se unen a receptores específicos de la superficie tisular para evitar su eliminación. Muchas de estas adhesinas están presentes en los extremos de las fimbrias, uniéndose fuertemente a azúcares específicos de los tejidos diana. ¿Y qué son las fimbrias? Las fimbrias forman parte de las estructuras de motilidad de las células procariotas y recordemos que tenemos tanto flagelos como fimbrias. Las fimbrias se dividen en dos: pilosidades ordinarias, que actúan en la adhesión de las bacterias con las células del hospedero, y estas son las que mejor se conocen como fimbrias, y las pilosidades sexuales, que son los pilus, que participan en la conjugación bacteriana. Un claro ejemplo de una bacteria que utiliza estas adhesinas es la Escherichia coli, que utiliza varias fimbrias, como lo son la fimbria P, para poder adherirse a la pared vesical y evitar su eliminación por medio de la orina, siendo esta bacteria una de las principales en causar las infecciones urinarias. Existen algunos microorganismos que van a expresar proteínas de adhesión que no se van a localizar en las fimbrias. En el caso del Staphylococcus aureus o el Streptococcus y otras bacterias, van a secretar proteínas que se van a unir a componentes de la matriz extracelular de las células epiteliales, como lo es la fibronectina, como lo es el colágeno o la laminina, y que en conjunto se van a denominar moléculas de adhesión de la matriz que reconoce a componentes de la superficie microbiana. Las bacterias también han ido desarrollando otras adaptaciones, como en el caso de la utilización de los biofilms. Mi maestro de bacteriología menciona que es como una ciudad de bacterias, y literalmente, porque a través de esta comunidad están inmersos en una matriz compuesta de polisacáridos que va a favorecer la unión entre todos los microorganismos, y al final pues de eso van a sacar como algún provecho, porque dentro de esa comunidad podrán irse nutriendo, replicándose y creciendo. Para que pueda existir este biofilm, debe existir un quórum bacteriano, o sea, haber muchas bacterias.
siendo un mecanismo funcional que las va a proteger de los antibióticos y también de la respuesta inmunitaria del hospedador. Y un ejemplo muy cotidiano de esta adaptación es la placa dental. Una vez que algunas bacterias logran invadir y destruir a las barreras, se inducirá la inflamación para aumentar la permeabilidad de la barrera o penetrar en las células que conforman dicha barrera. Si quieres conocer un poquito más sobre la inflamación, aquí arriba te dejo un video para que lo cheques. Los microorganismos, los pertenecientes a Salmonella y Yersinia, que son bacterias entéricas, emplean fimbrias para unirse a las células M del colon o a los micropliegues. Y a continuación les inyectan proteínas que estimulan a la célula para que se invagine y capte a la bacteria. Las bacterias que ya mencionamos previamente provocan un dispositivo de secreción de tipo 3 que va a actuar parecido a una jeringa, pero esta jeringa va a inyectar a la célula factores generadores de poros y moléculas efectoras. Estas proteínas efectoras pueden facilitar la captación e invasión, pueden promover la supervivencia intracelular, no sé por qué aquí le puse tisular, un error, es intracelular, puede promover la replicación bacteriana y favorece la muerte por apoptosis de la célula del hospedador. Aquí observamos en el punto número 2 cómo es que la salmonela, gracias a las fimbrias, se une a estos micropliegues, posteriormente provoca un dispositivo de secreción de tipo 3 y aquí lo utiliza para fomentar, obviamente, que se capte por medio de una vesícula y entonces pueda vivir dentro del macrófago. Hablemos ahora de las acciones patógenas de las bacterias. Las bacterias pueden inducir a la destrucción tisular por medio de los productos obtenidos de sus vías metabólicas, como es el caso de la fermentación, que son productos generados por el mismo crecimiento bacteriano. Esta fermentación da lugar a ácido y a gases, que son sustancias tóxicas que pueden dañar a las células del hospedero. Esta destrucción tisular proporciona el alimento para el crecimiento de los microorganismos y facilita la extensión de las bacterias. Tenemos que las bacterias pueden producir ácidos, gases, toxinas y algunas enzimas, como la fosfolipasa, que se encarga de romper fosfolípidos, la proteasa, que rompe proteínas, la colagenasa, que rompe colágeno, y la hialuronidasa, que rompe ácido hialurónico. Tenemos que todo esto genera una destrucción tisular. En el caso de los estafilococos producen también enzimas como la hialuronidasa, la fibrinolicina y la lipasa, que habla de ruptura de lípidos. Y los estreptococos también secretan estreptolicinas S y O, hialuronidasa, ADN-asas, que rompen ADN, y estreptocinasas. Tenemos por otro lado las toxinas, que son componentes bacterianos que dañan directamente los tejidos o inician actividades biológicas destructivas y que en muchos casos las toxinas son las únicas responsables de los síntomas característicos de una enfermedad. Tenemos por otro lado a las exotoxinas, que tanto las bacterias gram positivas como las gram negativas son capaces de fabricar. Son proteínas en las cuales se encuentran las enzimas citolíticas y proteínas de unión a receptores que alteran o destruyen a la célula. Las enzimas citolíticas actúan rompiendo la membrana y entre ellas tenemos a la fosfolipasa C, que rompe, como mencionábamos, los fosfolípidos de la membrana, a las hemolicinas, que se encargan de romper a los eritrocitos, y la estreptolicina O, que es una toxina que genera poros. En algunos casos las toxinas son dímeros formados por una subunidad A y una subunidad B. La subunidad B de binding o de unión y la subunidad A de actin. La subunidad B es la que se encarga de unirse al receptor específico de la célula y la subunidad A es la que se transfiere dentro de la célula y es la que genera el daño. Su sitio de acción son los ribosomas, son mecanismos de transportes y las señales intracelulares. Tenemos a un grupo especial de toxinas a las que se les denomina superantígenos y estos tienen la función de unirse a los receptores de células T que se encuentran en los linfocitos y al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 de las células presentadoras de antígeno sin necesidad de un antígeno. Recordemos nuestro video de inmunidad adquirida, donde tenemos lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, que recordemos que se encuentran en las CPA, células presentadoras de antígeno, y tenemos que en el caso de los linfocitos CD4 o de los CD8 tenemos los receptores TCR, receptores de células T, y que estos se van a unir gracias a la presencia de un antígeno que va a generar una activación del linfocito T. En este caso no existe ese antígeno o no se requiere este antígeno. Entonces va a haber una activación de los linfocitos T, pero va a ser anómala. Y entonces esto va a generar una tormenta de citocinas.
¿Cuáles van a ser las consecuencias? Muerte de linfocitos T activados, pérdida de clones específicos de linfocitos T y desaparición de la respuesta inmunológica. Hablemos ahora de la endotoxina y otros componentes. Tenemos a los PAMs, que son patrones moleculares asociados a patógeno, que ya sabemos que son ciertos componentes de la pared celular de la bacteria que constituyen una señal de alarma para el organismo. Estos PAMs se unen a moléculas receptoras tipo Toll, los Toll-like receptors, y a otras moléculas y estimulan la producción de las citocinas. Y bueno, en casos excesivos pueden llegar a poner en peligro la vida del hospedador. Y tenemos al lípido A, los lipopolisacáridos, que son producidos por las bacterias gram negativas, y tenemos que estos van a activar las reacciones de fase aguda e inflamatorias del hospedador. Las endotoxinas se unen a receptores de macrófagos, linfocitos B y a otras células, generando la liberación de citocinas de la fase aguda, estimulando la proliferación mitógena de linfocitos B. Y obviamente esto puede generar un gran daño al hospedador. Hablando de la inmunopatogenia, ya mencionamos que los síntomas de la infección bacteriana se producen en muchos casos porque la infección genera una respuesta inmunitaria e inflamatoria excesiva, y esta respuesta descontrolada puede originar síntomas potencialmente mortales como los asociados a una sepsis o a una meningitis. Cuando existe esta respuesta excesiva, los neutrófilos activados, macrófagos y del complemento pueden generar daños en el lugar de la infección. El complemento libera anafilotoxinas de manera excesiva, aumentando la permeabilidad vascular y la ruptura de capilares, y también la tormenta de citocinas puede generar alteraciones corporales y shock. Y también en caso de la activación inmunitaria por ciertas proteínas bacterianas como la M, en el caso del Streptococcus pyogenes, puede causar fiebre reumática, generando así que la respuesta inmunitaria, que tiene el fin de protegernos, nos dañe. Y entonces ya vimos en todo el video que las bacterias desarrollaron mecanismos para poder evadir nuestras defensas. Parte de estos mecanismos y que tienen que ver con los factores de virulencia son, por ejemplo, la cápsula, que es uno de los factores de virulencia más importantes porque esta estructura funciona protegiendo a la bacteria. Ayuda a protegerla contra la fagocitosis y contra la eliminación por parte del sistema inmunitario, le ayuda a camuflajearse, le ayuda a inhibir la fagocitosis, evita la destrucción dentro del fagolisosoma. Ya hablamos de la biopelícula, que también va a ayudar a evitar la acción de los anticuerpos y la activación del complemento. Tenemos que algunas bacterias pueden ser capaces por variación antigénica eludir la respuesta humoral, como la acción de los anticuerpos y del complemento por enmascaramiento. Asimismo, el Staphylococcus aureus produce una proteasa que se encarga de destruir a la inmunoglobulina A. Por otro lado, en el caso de las gram positivas, tenemos que su gruesa capa de peptidoglucano va a ser capaz de proteger a la bacteria de la formación del complejo de ataque a la membrana por el complemento, evitando su lisis. Tenemos al antígeno O del lipopolisacárido en las gram negativas, que también va a proteger a la bacteria del daño. Y tenemos por otra parte que se pueden secretar enzimas que van a brindarle también protección a nuestras bacterias, lisando a las células fagocíticas y brindándole resistencia a enzimas lisosomales. Por otro lado, por ejemplo, en el caso del Staphylococcus aureus, puede eludir la defensa del hospedador separando con una pared la zona de la infección, porque puede producir una enzima que se llama coagulasa, que es una enzima que facilita la conversión de la fibrina en fibrinógeno y con ello pues produce una barrera tipo coágulo para evitar ser eliminada. En esta imagen podemos observar algunos mecanismos de evasión que ya comentamos. En el caso de la proteína M generada por el Streptococcus pyogenes o las cápsulas de las bacterias van a inhibir la adherencia del macrófago a nuestra bacteria, evitando así obviamente que se destruya la bacteria. Por otro lado, tenemos a las leucodinas generadas por el Staphylococcus o a las streptolicinas por los Streptococcus, que van a tener la capacidad de liberar sus propias enzimas lisosómicas al citoplasma y con ello entonces destruir a los fagocitos. Y por último tenemos que algunos agentes etiológicos como el VIH, la clamidia, la shigella, la rickettsia o el plasmodium van a ser capaces de evitar la unión del lisosoma con el fagosoma, evitando así que se forme el fagolisosoma y que estas enzimas lisosómicas que posee el lisosoma no lleguen a destruir a la bacteria.
Espero que este video te haya gustado y te haya servido. Si es así, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video y checar estos videos que te están apareciendo en pantalla para poder complementar esta información. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye.